En este video vamos a explicar el modelo de Keynes y su rompimiento. Vamos a explicar el PIB real, el PIB nominal, así como la productividad de México en sus tres sectores del año 2000 al 2017. También vamos a explicar los conceptos de desempleo e inflación a través de la curva de Phillips y su rompimiento con esta inflación. También vamos a explicar la inflación por medio de la oferta y demanda mediante un modelo de oferta y demanda. Esperemos les guste. Para explicar el rompimiento de Keynes, primero vamos a explicar quién fue Keynes y sus políticas y sus ideas. John Maynard Keynes fue un economista británico destacado en el rubro anterior por las teorías y políticas económicas que tuvo. Lo que buscaba él y la gran pregunta que se hizo fue cómo llegar al pleno empleo. Por lo que él pensó en el consumo, en la demanda global primero. Y bueno, él sostenía que el sistema capitalista por sí solo no podía proporcionarlo, el pleno empleo, por lo que se necesitaba la intervención del gobierno para sostenerlo. Y bueno, con la demanda global hay una fórmula que es demanda global es igual a consumo más intereses, que es el valor del dinero, más gasto público, más las exportaciones de cada país. Y bueno, para que exista un mayor empleo en un país es necesario bajar los impuestos para fomentar el consumo, también bajar las tasas de interés, aumentar el gasto público y aumentar en las exportaciones. Pero esto son política monetaria, de manera que no lo veremos. Para que exista mayor empleo en un país es necesario bajar los impuestos y aumentar el gasto público, para que de esta manera la gente tenga más dinero y pueda seguir moviendo la economía, aunque esto signifique un déficit en el presupuesto del Estado. Pero esto también lleva a otros problemas. Keynes en su modelo económico explicó que los fenómenos de inflación y desempleo no podían coexistir al mismo tiempo, por lo que él instruyó unas políticas fiscales de dos maneras. Una que fuera expansiva, con lo que se refiere que es aumentar el gasto público, disminuir los impuestos para que el consumo aumente y esto mueva la economía. El problema es que esto ejerce presiones inflacionarias. También da una política fiscal restrictiva que es para que no se sobrecaliente la economía. Lo que quiere decir es aumentar los impuestos, bajar el gasto público. El problema de esto es que hay una baja en el empleo, lo que quiere decir que produce desempleo. Por lo que dependiendo del ciclo económico en donde se encuentra la economía, es necesario ocupar políticas fiscales expansivas o restrictivas. Dependiendo del ciclo donde se encuentre. Por ejemplo, si hay una crisis, es necesario ocupar políticas fiscales expansivas para fomentar el consumo y que se mueva la economía. También cuando hay recesiones y en el periodo de recuperación. Sin embargo, es necesario ocupar políticas económicas restrictivas cuando la economía se sobrecalienta para evitar que vuelva a haber fluctuaciones tan grandes y sea más regular el ciclo. El problema con esta teoría se presentó
en los años 70. Pues sucedió lo que su modelo decía que nunca pasaría. Se presentó una alza de precios, que es decir, inflación y desempleo. Y esto se le denominó estanflación. El aumento en los precios de los productos no se debió a un aumento en la demanda, sino a un aumento en los costos de las empresas, producto de un aumento en el precio del petróleo. Lo que derivó en que las empresas, para que tuvieran menos costos, redujeran a su personal, lo cual esto llevó al desempleo. Y esto venía contradiciendo a las políticas keynesianas. Por lo cual se dio como muerto todas las políticas y teorías que Keynes había hecho, pues había un fallo en ellas. Pero en el 2008, con la crisis económica mundial, producto de una burbuja inmobiliaria, se volvieron a aplicar las teorías económicas de Keynes para así mover a la economía y que saliera de la crisis, lo cual fueron exitosas y pudieron hacer que el tiempo de reacción para enfrentar esta crisis fuera menor y mucho más efectivo el resultado. Voy a explicar las diferencias entre el PIB real y el PIB nominal. Para poder calcular estos dos métodos tenemos que empezar con una definición sobre el PIB. Bueno, el PIB mide el valor total de los bienes y servicios finales en una economía sobre un periodo determinado. Y esto se puede calcular entre PIB real y PIB nominal. El PIB real es el cambio en cantidades y el PIB nominal es el efecto en precio. Bueno, aquí en el PIB real los precios son constantes. Y en el PIB nominal los precios prevalecen sobre el mismo año. Y en el PIB nominal toma en cuenta la inflación. Algo muy importante es que los dos miden el nivel de precios. Bueno, aquí les voy a explicar la participación por sectores del 2000 al 2017. El 3% que es el sector primario, que son todo lo de ganadería, agricultura, minería, pesca. Y bueno, el 36% que es el sector secundario, que son las industrias. Y bueno, con la mayor participación en el sector terciario, que son todos los bienes y servicios de nuestro país. Yo voy a explicar la relación entre la inflación y el desempleo mediante una curva de Phillips. La curva de Phillips establece que a mayor inflación, menor desempleo y viceversa. O sea que no pueden coexistir la inflación y el desempleo. Y se explica a través de esta gráfica.
Como se puede observar, cuando la inflación es mayor, el desempleo es menor. Y al contrario, cuando el desempleo es mayor, la inflación baja. Bueno, y como rompimiento de la curva de Phillips encontramos la estanflación, que la estanflación quiere decir que suben los precios, pero gracias a una alza en los costos, no específicamente a una alza en la demanda. Y cuando genera esto, la inflación y el desempleo coexisten. Es decir, aumenta el desempleo y aumenta la inflación, a diferencia de cómo lo dice la curva de Phillips. Voy a explicar el fenómeno de la inflación mediante un modelo de oferta y demanda. El modelo de oferta y demanda dice cómo varían los precios mediante un equilibrio entre la cantidad ofertada de un producto a cierto precio y el poder adquisitivo de un producto a cierto precio, y se expresa de la siguiente manera. Aquí se puede mostrar la curva de la demanda y la curva de la oferta, y donde se intersectan se crea el punto de equilibrio. Cuando la curva de la demanda aumenta sin tener un movimiento en la curva de la oferta, se genera un movimiento de la curva de la demanda hacia la derecha, lo cual genera un nuevo punto de equilibrio. Entonces aumenta la cantidad demandada y por lo tanto la cantidad de la oferta se mantiene estática y hay una escasez de productos, lo cual hace que los precios aumenten. En el video anterior explicamos las teorías económicas de Keynes y por qué no se tienen que tomar como reglas absolutas, dado que la economía no es una ciencia exacta, sino una ciencia social y que se comporta de acuerdo a la sociedad, y como sabemos no hay un comportamiento establecido, por lo cual la economía no puede ser manejada como una ciencia exacta. Después vimos los sectores de productividad en México y su variación dentro de los mismos, ¿no? Además, la diferencia entre PIB real y PIB nominal y su importancia, la relevancia en tenerlos en cuenta y saber si se está teniendo un verdadero crecimiento en el país. Además, analizamos el modelo de la curva de Phillips, que habla sobre la inflación y el desempleo, y sobre otro modelo de oferta y demanda.